la ciudad de Buenos Aires, que como venimos hablando a lo largo de la transmisión, viene bastante atrasado por los inconvenientes del voto electrónico, más allá de los inconvenientes conceptuales o éticos del voto electrónico, está teniendo inconvenientes pragmáticos, concretos, que hacen que la elección se venga posponiendo, así que nos espera una larga noche aquí en Argentina 2023, la elección por otros medios. Como saben, es una transmisión colaborativa entre 7 medios, todos independientes, autogestivos, indies, podemos decirle. Y yo vine hoy en representación de Mate, aunque también Gelatina es mi casa. Mate es un medio muy chiquito que tiene 1 año y medio. No sé si muy chiquito, pero somos de las más jóvenes aquí. Y por supuesto, si están mirando el Destape y dicen, bueno, a ver qué es esto, invitades a conocernos. Están mirando Gelatina, bueno, invitades a conocer Mate y demás. Y en esta propuesta de que cada medio tenga su momento, su segmento, con mi compañero Santi Martínez Cartier, decidimos hablar un poco de la dimensión, bueno, no específicamente espiritual, sino de la relación con lo espiritual de algunos candidatos que hace muchas veces a las campañas, aunque quizás de formas más oscuras, más subterráneas que explícitas. Así que lo voy a saludar. Santi Martínez Cartier, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ivana Sherman, el placer de compartir este espacio contigo. ¿Nivel de nervios? Bien, podría estar peor. Le hablé el jueves y le dije, Santi, ¿estás para el domingo? Sale por televisión abierta. De una, me dijo. Y acá estamos, muertos de nervios un poco, pero bueno, con mucha alegría de estar haciendo esto con compañeros espectaculares como los que han visto en el resto de la transmisión. Y ahora juntes, como siempre, en Mate. Santi, dime. Vamos a empezar por algunas cuestiones evangélicas, podemos decir. Sí, exacto. Sí, esto que traigo acá es algo que venimos ya desarrollando en Mate, o por lo menos yo vengo desarrollando en el newsletter que escribo, que se llama Picnic Sideral. Esta sección podría ser temática, se viene llamando de lo espiritual en el electoral, que es lo que viene un poco a... Una saga que venimos haciendo en Mate. Sí, sí, sí. Y que es, también lo puedo definir como una disputa por la representatividad religiosa y cómo eso se da dentro del marco político, ¿no? Sí. Esto empezó también el otro día porque justo te mandé un artículo que me crucé de casualidad un poco, que era que la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina estaba convocando a una gran oración el pasado domingo 6 de agosto, donde convocó a los creyentes de todas sus congregaciones a unirse en una gran oración por el país y por las PASO, o sea, en una gran oración por las elecciones. Podrían haber orado por las maquinitas del voto electrónico y nos ahorrábamos un montón de horas. La verdad, la cadena de oración no estuvo bien orientada, es lo primero que podemos concluir de esta cuestión. No, y resulta curioso que en la nota, era una nota de Infobae bastante extensa, en ningún momento se aclaraba para qué lado oraba, o sea, era una oración por las PASO, pero no era una oración enfocada en ningún candidato en apariencia. Ahí es cuando si te pones a hurgar un poquito, empieza a ver que Asiera, que es esta alianza cristiana de iglesias evangélicas, que se funda en el 82, tiene particulares alianzas con el PRO, más o menos que empieza con el gobierno de Mauricio Macri y que hoy en día continúa Horacio Rodríguez Larreta. De hecho, esta relación particular empieza con Macri y Luis Palau, el fallecido Luis Palau, de ingeniero Maywis, orgullo catastral, para el mundo. Después se formó en Portland, ¿no? Palau. Sí. Pero nada, Macri tenía una relación muy cercana con Palau, de hecho lo visitó privadamente en Olivos, tuvo como una relación muy cercana. Rarísimo Macri haciendo unas reuniones privadas en Olivos. ¿Viste? También era la época en que quería captar medio el voto New Age, ¿te acuerdas? Esa época del Ravi Shankar, esa época de Mario Quintana. Vivir, que había unos tongos ahí. Exacto, Quintana citando budismo cuando se retira, toda esa época tenía la cosa medio New Age también. Pero lo que intentaba Macri era capitalizar un poco el voto evangélico porque se daba cuenta de que la distancia que tiene históricamente el macrismo con la Iglesia Católica era una distancia muy difícil de saldar. Porque, no sé, eso, históricamente está mucho más cercana a movimientos populares, es una historia larga, vamos a hablar un poquito de eso. Y el legado hoy en día de Macri con las organizaciones evangélicas lo continuó Horacio Rodríguez Larreta, porque se calcula que más o menos el 15% de la población argentina tiene algún tipo de cercanía con el evangelismo, no solo la asistencia a los templos, sino comedores, hogares, centros de día, centros de recuperación, trabajo en cárceles, un montón de espacios dominados por las iglesias evangélicas, que son un montón. Y de hecho, el primer movimiento de Larreta en este sentido, de los más cercanos, fue la incorporación de Cynthia Houghton a sus filas. ¿Te acordás? Bueno, de hecho fue... En Mate lo seguimos bastante, el tema del 0800 Vida, ¿no? En hospitales públicos, con la foto con Fernán Quirós, el ministro de Salud, poniendo una línea de teléfono para, bueno, básicamente disuadir personas de abortar, ¿no? Como si no hubiera ya una línea del Ministerio de Salud de la Nación, acorde a las leyes, ¿no? Era un poco contraintuitivo, contradictorio. La cuestión
cuestión es que Houghton es una referente bastante grosa de la Iglesia Rey de Reyes, la de Claudio Freyson, que quedan ahí por Belgrano, tiene varias sedes, y fue una estrategia de Larreta para empezar a convocar, ella cuando fue nombrada como presidenta del Consejo Social, esta es una cuestión de empezar a incorporar más ese voto. De hecho, en abril de este año hubo una reunión con más de 1000 pastores y pastoras evangélicos, liderado por Houghton y por Larreta. Hay unas fotos muy lindas, si las quieren buscar, de Larreta sonriendo con la congregación de fondo, que fue casualmente en el Gondel Center, que es donde ahora es el búnker del PRO. Mira. Fue en el mismo lugar donde tuvo esta reunión con los evangélicos. Y otra que no es menor, también bastante interesante, Gabriel Rayda, viceministro de Desarrollo Social, es el hijo de Carlos Rayda, que es uno de los principales pastores evangélicos de nuestro país, de la Iglesia Evangélica Bautista. Y Carlos, el padre de Gabriel, es parte de la mesa chica porteña de Asiera, que es la gran alianza esta que llamó a la gran oración comunal el domingo pasado. Después también, este es un caso interesante, el de Dina Resinowski, que ocupó lugar en las listas porteñas junto por el Cambio en 2019, justamente por el arreglo este que ya tenía Macri con Palau, porque también ella es parte de la Catedral de la Fe, la de Osvaldo Carnival, que también es parte de Asiera, es parte de esta gran red de Alianza Evangelista. Y hoy en día ella está más cerca de Bullrich que de Larreta, pero Larreta tiene un trabajo mucho más grande hecho con los evangélicos. Entonces Bullrich comió muy poquito de afuera. A Milei le pasó un poco lo mismo. Como todos quisieron comer un poco el voto evangélico, un poco inspirados modelo bolsonarista, que fue muy efectivo, una iglesia universal, toda esa parte. Todos quisieron comer un poco de ahí, y la verdad que Larreta, siguiendo el legado de Macri en ese sentido, fue el que mejor aprovechó ese voto, el que mejor lo cooptó. Y es interesante, volviendo un poco a esto que decíamos de por qué es este acercamiento, porque la Iglesia Católica es un poco reacia, podemos hablar un poco de la vereda de enfrente. Sí, por favor. ¿Quién tiene, esto no es sorpresa de nadie, ¿no? ¿Quién tiene la relación más cercana con el Papa de todos los candidatos que conocemos? Juan XXIII. Así es. Sí, se llama Juan XXIII. Y sí. Bien elegido el nombre. Sí. Dicen que el primer encuentro entre los dos fue en julio de 2018, que fue en un momento donde todavía Bergoglio, como arzobispo de Buenos Aires, se la pasaba recorriendo asentamientos de la ciudad. Y ahí, junto a curas villeros, y ahí hubo una gran organización hecha por movimientos sociales, donde Grabois, con el MT, fue el principal organizador. Y desde ese día, el Papa, Francisco, ahora Francisco, le encontró la importancia, esa esencia a los movimientos sociales que lo atrajo. Antes no era tan cercano, no tenía una relación tan cercana. A partir de ese día, donde conoce a Grabois, o por lo menos de ese lado, porque también hay que recordar que el padre de Grabois, Roberto Pajarito Grabois, y Bergoglio se han encontrado en su militancia de Guardia de Hierro, del papá de Grabois de esa época, venía el FEN, toda esa época. Se conocían probablemente de antes, pero la data viene de que julio de 2018 fue cuando condensaron esta relación. Y el Papa desde ese día, desde ese entonces, preside el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, que ya en 2021 impulsaba la agenda de tierra, techo y trabajo, que es bastante interesante pensar que ya hace un par de años... Reciente, de todas formas. Exacto, igual, sí. Reciente. Pero es como del impacto de la agenda directa del Vaticano, del Papa, en la agenda de los movimientos sociales. Sí. De hecho, bueno, Juan XXIII, la referencia directa, es justamente el Papa que llama al Concilio Vaticano II, que es donde se consolidan las ideas de la teología de la liberación y toda una corriente que es la que más impacta en el devenir político de Grabois, y en el de su padre, y en el de todo el movimiento de esa época, ¿no? Y eso. Entonces Juan es las mejores con lo que es Vaticano. En las mejores con lo que es el Vaticano. Pérsico también, hay que decirlo. Tiene una buena relación con el Levita, o con Pérsico en particular. De hecho, el hijo de Pérsico, Néstor, está bautizado allá en el Vaticano por Francisco. ¿Cómo se sacará ese turno, no? Complicado, ¿no? Estoy para un bautizo. Está la batita, están los canapés. ¿Está Francisco? Acá él lo recibió. No sé cómo se sacará ese turno. No solo lo recibió, sino que también a partir de ese encuentro con Pérsico se fundó Misioneros de Francisco, que es una nueva organización de militancia católica barrial, que desde ese día, desde ese bautismo, también están juntos en ese lado. Y también hay que decir que Grabois tiene cargos, o tuvo cargos en el Vaticano, en lo que yo nombraría como el CONICET de ellos, que son donde se juntan a estudiar cuestiones políticas y sociales, más en una cuestión más de trabajo social, sociológico. Los dicasterios y todo ese asunto. ¿Y Massa? Y terminamos con Sergio Tomás Massa. ¿Cómo sería en contraposición en esta interna su relación? Sí. Massa es más, yo le diría, un católico liberal, o la fe no está nunca por encima de la praxis política en Massa, ni en Larreta. Los hombres grises es la categoría mística con los que uno preferiría igual cierto laicismo, ¿no? En que gobierne. Uno creería, no en su para adentro, en su fuero íntimo, por supuesto que cada uno con su fe, con su creencia y lo que sea, ¿no? Para el Estado, uno querría que eso no estuviera tan imbricado como está. Hoy en día la discusión ya está tan
Mezclada, sí, sí, sí. Es difícil tomar posición en ese sentido también. ¿Qué decirte? Bueno, Massa, Sergio Tomás, tiene una relación un poco más conflictiva con Francisco, que data de su época como jefe de gabinete de Cristina. Sí. Se dice por ahí que hay una movida donde Massa intentó desplazar de entonces él, como arzobispo de Buenos Aires, intentó desplazarlo, hubo una suerte de microconspiración, porque básicamente no le caía muy bien al gobierno, en esa época se llevaba muy mal con el kirchnerismo, Néstor llegó a decir que Bergoglio era el jefe espiritual de la oposición, hubo una época de mucha pica, después Cristina dicen que acercó posiciones y se terminaron juntando y hubo una buena onda final, el final del último mandato de Cristina. Pero nada, desde esa época parece que quedó cruzado con Massa, que Bergoglio se enteró que Massa fue parte de esa mini conspiración y que a partir de ahí nunca más le dio cabida. Esto está muy representado en una cuestión que es, hace poco el Vaticano recibió a Martín Guzmán y a Gustavo Vélez para que, después de criticar duramente al fondo y decir que en Argentina está tomando malas decisiones políticas y malas decisiones económicas, recibe a Vélez y a Guzmán con Massa ya ministro. Esto, Francisco. Dice, muy fea la política económica argentina. Exacto, pero te invito a Guzmán. Sí. Porque con Guzmán estaba todo bien. Claro, rari. Porque la onda es que Massa, se dice que Massa está intentando acercar posiciones con el Vaticano por una cuestión clave que es, para el FMI, podría seguir siendo una figura activa, que ya lo fue Francisco. O sea, si lo recuerdan, Francisco ya tuvo su época de mediar en las negociaciones con el fondo. Y justamente por dos razones claves. Una, Cristalina Georgieva es católica devota. Sí. Dos, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, es católico devoto. Y esto es una rareza absoluta de la historia de Estados Unidos, porque pasó 2 o 3 veces, ya que es un país de raigambre protestante. Entonces, aprovechar que tenemos un Estados Unidos y el fondo ordenados atrás de la Meca católica es clave para que Massa también tenga un colchón más de negociación. Es como una oportunidad, gente que en general no es católica, alineada con eso, y justo nosotros tenemos al Papa. Claro, y justo Massa va y se lleva ¿Cuándo más va a mal. pasar? No ¿Cuándo se puede más? creer, viejo. No se puede, siempre faltan 5 Un para el Papa peso. argentino, ¿cuándo más? Estadísticamente. Bueno, nada, eso. Bueno, tenemos hasta acá. Excelente panorama. Santiago Martínez Cartier, integrante de Mate, escritor, autor de Picnic Sideral en Mate, pero bueno, Palermo Dead es el último libro publicado. Un par de novelas. Bien. Santi, gracias por este ratito. Antes de ir con compañeros que traen información candente, decirles que si están mirando, no sé, en el Destape, suscríbanse al canal. Si están mirando en Gelatina, suscríbanse al canal. Si están mirando en Mate, suscríbanse al canal. Si no nos conocen, es la oportunidad de poner Somos Matear en el buscador y suscribirse y darnos una chance. Si están mirando Canal Red, suscríbanse al canal. Gelatina, lo mismo y demás, porque después de todo